Joven, buen día. El tema de hoy son problemas de equilibrio. Equilibrio. De acuerdo con la primera ley de Newton, un cuerpo en equilibrio debe estar en reposo o en movimiento con velocidad constante. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Por tanto, para un cuerpo en equilibrio se tiene que sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Estas son nuestras dos ecuaciones de equilibrio. En estas ecuaciones nosotros analizaremos las fuerzas que intervienen en el eje X y las fuerzas que intervienen en el eje Y de nuestro diagrama de cuerpo libre. Dice, estas dos ecuaciones indican que un cuerpo se halla en estado de equilibrio si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúa sobre él es igual a cero. Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver un problema de equilibrio? Primero debemos de dibujar un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que este diagrama es donde intervienen todas las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje y las que no, pues vamos a encontrar sus componentes, que es el siguiente paso. Dice, encontramos todas las componentes X y Y de las fuerzas, aunque incluyan factores desconocidos. Luego use la primera condición de equilibrio para formar dos ecuaciones en términos de las fuerzas desconocidas. Es aquí donde vamos a utilizar que sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y sumatoria de las fuerzas que intervienen en el eje Y es igual a cero. Luego determinamos algebraicamente los factores desconocidos trabajando el sistema de ecuaciones que obtengamos. Si las fuerzas no están directamente sobre el eje X o sobre el eje Y, entonces tendremos que encontrar las componentes de cada una de ellas, ¿sí? Y estas componentes las encontramos con las fórmulas que dice fuerza en X es igual a fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Así que veamos nuestro ejemplo para poder determinar cómo es que encontramos tanto las componentes como la fuerza que nos pide el problema. El ejemplo dice, una pelota de 100 newtons suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forme un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Encuentra las tensiones en la cuerda A y la cuerda B. Muy bien, si entendemos el problema, lo que nos están pidiendo y lo relacionamos con el dibujo o la gráfica que nos dan, pues obviamente tenemos un peso de 100 newtons que está colgando, el cual está siendo jalado hacia la derecha por una cuerda B y sostenido en un muro con otra cuerda A que forma un ángulo de 30 grados. En la parte derecha podemos observar el diagrama de cuerpo libre. Eje Y vertical, eje X horizontal. Nuestra fuerza B sobre el eje X, nuestros 100 newtons que cuelgan dirigidos siempre hacia abajo, que es el peso, y la fuerza A que provoca la cuerda, como podemos observar, no está ni en el eje Y ni en el eje X, por lo que se deben encontrar sus componentes. Ahí en el diagrama de cuerpo libre establece y dice A en y A en X. Entonces, veamos a continuación cómo lo podemos resolver. Solución. Analizamos el diagrama de cuerpo libre visto anteriormente para ver qué fuerzas actúan en el eje X y sustituirlo en nuestra ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X. Como vimos en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan en el eje X son más B, que está sobre el eje X del lado de los positivos, y la componente de A en X que va en el lado contrario, por eso es negativa. La sustituimos y tenemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos B y tenemos A en X. Por eso nos queda B menos A en X es igual a 0. Luego, la componente A en X, como vimos anteriormente, es una fórmula ya establecida que dice que A en X es igual a por el coseno del ángulo. Entonces, si sustituimos esta A por el coseno del ángulo, en nuestra ecuación anterior tendremos B menos
A en X, que es A por el coseno de 60, que es el ángulo, es igual a 0. Si despejamos B, entonces A por coseno de 60, que está restando, pasa al otro lado a sumar. Y calculamos el coseno de 60, que es 0.5, entonces tendremos que B es igual a 0.5 por A. Recordemos que el problema nos está pidiendo que encontremos el valor de la fuerza B y de la fuerza A. En este caso tenemos una ecuación en términos de A. Tenemos B es igual a 0.5 por A. Si sabemos cuánto vale A, pues lo multiplicamos por 0.5 y encontraríamos B. Así que esta ecuación la dejamos pendiente. Analizamos la otra fórmula. Dice, analizamos el diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas actúan en el eje Y sustituir en nuestra ecuación de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas actúan verticalmente en el eje Y? En el eje Y, las fuerzas que actúan son A en Y, que va hacia arriba, por eso es positiva, y el 100, que son los 100 newtons que van dirigidos hacia abajo, por eso es negativo. Si sustituimos tendremos A en Y menos 100 es igual a 0, pero sabemos que A en Y su componente es A por el seno del ángulo y volvemos a sustituir. En lugar de A en Y colocamos A por el seno del ángulo, que es 60, menos 100 es igual a 0 y tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la A. Procedemos a despejar A y tenemos que, si el 100, que es negativo, cambia de lado como positivo y el seno de 60, que está multiplicando A, pasa a dividir, tendremos que A es igual a 100 dividido seno de 60. Calculamos y por lo tanto tenemos que A es igual a 115.47 newtons. Esa es la fuerza generada por la tensión en la cuerda A. Como ya sabemos quién es A, entonces recordemos que para encontrar B teníamos B es igual a 0.5 por A. Y como sabemos que tiene un valor de 115.47, entonces B es igual a 0.5 por 115.47. Y al operar también encontramos B, que es igual a 57.74 newtons. Hemos encontrado A y hemos encontrado también el valor de B, que era lo que nos pedía el problema.